Here. Ya. Entra en Zoom y dale doble clic y ahí dejas. Entro a Zoom. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar comienzo al segundo día del curso. Ya tienen en el aula virtual de Silab la clase dale doble clic ahí en la pantalla de Giverson. Está un link para que se puedan descargar los programas. Es una que dice 2. Programa sí. y también les adjunté ahí un link. No, eso me parece que es el PDF del libro de análisis matricial de estructuras con Science Lab del Dr. Roberto Aguirre. Es para que tengan un referente de lo que vamos a ver el día de hoy para entender cómo es que se hace ya el pushover considerando el modelo de plasticidad. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado el día de ayer. El día de ayer ya habíamos visto cómo vamos a obtener las rotaciones y las curvaturas por fluencia. Ya se entiende lo que es el daño, ya se vio lo que es momento curvatura. Bueno, nos hace falta ver por ahí un par de cosas nada más de las cargas, que ya las vamos a ver el día de hoy, para considerar esas cuestiones cuando encontremos la fluencia y los puntos últimos. Les he preparado esta parte de aquí. Quiero que se entienda que es el pushover. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, miren, nosotros vamos a ir aumentando las cargas laterales en la estructura, ¿ya? Y a medida de que vamos teniendo daño en cada uno de los elementos, la matriz de rigidez va a ir cambiando, ¿ya? Entonces ya no voy a tener un solo elemento, una sola línea recta aquí como lo teníamos en el análisis lineal, sino que ya vamos a tener un daño concentrado en los elementos. Este daño va a ser por flexión. Recuerden eso, estamos nosotros trabajando con el ASCE 4117 y sus tablas para flexión. Entonces lo que estamos midiendo son rotaciones. Si se exceden esas rotaciones, quiere decir que ya tenemos daño. Y dependiendo de la magnitud de esa rotación, podremos verificar la condición de desempeño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vemos otra vez este video. Pueden darse cuenta que este es el diagrama de momentos. Miren cómo va aumentando. Aquí ya empieza a fluir. Cuando ya tengo daño, como es en este elemento, ya no tiene capacidad de redistribución de momentos la estructura y empieza ya pues el colapso. Entonces, miren aquí por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Un análisis ya mucho más refinado lo que hace es tener este diagrama momento-rotación. Se va midiendo el momento, se va midiendo la rotación y con esto se va verificando el desempeño. Entonces miren, si nosotros vemos la parte lineal, es solamente cuando alcanzan a fluir ciertos elementos. Cuando fluyen no quiere decir que ya estén dañados, solamente que alcanzaron su momento de fluencia. Si nosotros seguimos avanzando, por ejemplo ya estamos en este punto, verificamos el diagrama momento-rotación y vemos qué rotación tenemos aquí. Vemos que ya se excedió un cierto valor. Yo puedo decir que ya estoy aquí en LS, ¿sí? En seguridad de vida, Life Security, y con eso ya puedo ir estableciendo el daño que voy a tener. Sigo aumentando la carga horizontal y resulta que los diagramas de momento se van aumentando, ¿sí? Y ya empezamos a tener daño. Entonces de esta manera es como nosotros vamos a considerar un análisis pushover. Miren, ya cuando ya llego aquí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya llegué al momento último. La rotación ya es tan alta que ya no puedo seguir soportando más magnitudes de deformación en los elementos. Por ende, ya no vamos a tener capacidad de redistribución de fuerzas. El punto llega hasta el final y quiere decir que ya tenemos un colapso estructural. Podemos manejarlo de tal manera que encontremos el colapso o hasta cierto punto de deriva. A nivel de deriva global podemos determinar hasta cuánto podemos llegar en desplazamiento lateral, ¿cierto? Listo. Pues bueno, eso como parte introductoria. Me parece que ya está la mayoría ahorita, entonces voy a proceder a grabar. Me estaba olvidando de eso. Listo. Entonces necesito que por favor abran
Bueno, una parte nada más les quería dejar una herramienta más. El día de ayer vimos lo que era diagramas momento curvatura. Yo les indicaba que estos de aquí están calculados de manera interna con una aproximación del momento de fluencia y la curvatura de fluencia con las ecuaciones de Young-Park, que son bastante buenas, nos sirven, ¿sí? Pero estrictamente deberíamos calcularlo con un diagrama momento curvatura que me permita obtener un equilibrio de fuerzas internas. Entonces yo les voy a pasar un link. Este link de aquí, este es un programa que yo desarrollé para análisis y diseño de columnas. Pueden solamente utilizarlo para corroborar. Les voy a dejar este link aquí en el chat del Zoom. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Y lo que hace este programa es obtener los diagramas de interacción, volumen de interacción y diagramas momento curvatura. Entonces, solamente para hacer una comprobación, estoy analizando la sección de la columna que teníamos ayer, la de 30 por 30 de nuestro pórtico, y aquí tenemos el momento de fluencia y la curvatura de fluencia. Voy a tomarle una captura esto para que me quede por aquí nomás, y voy a ejecutar ese análisis en el programa que les acabé de pasar. Es esto lo que ustedes tienen ahí, es totalmente gratuito. Entonces ingresan los datos. Esta era una columna de 30 por 30 con un hormigón de 240, tenía un recubrimiento de 6 centímetros, era el de prim. Entonces este programa de aquí tiene la capacidad de considerar esas distancias excedentes. En este caso son 3 centímetros de excedente por estribo, por mal colocación de la varilla, etc. Quiere decir que solamente me hacen falta 3 centímetros de recubrimiento. Varillas en base teníamos 3, en altura 3 y eran pi de 14, una altura de 350, el módulo de elasticidad del acero 2.1 E6 y el FY del acero 4200. Entonces voy a hacer un cálculo rápido nomás. Esta era la sección que analizamos. Aquí está el diagrama momento curvatura. Este programa funciona con las curvas constitutivas de hormigón y de acero. Como el modelo de Young y Park considera un hormigón sin confinar, entonces no voy a calcular eso, solamente le coloco el valor 1 aquí. Y como este programa considera pues una curva entera del acero, tengo que ingresar ciertos parámetros que son conocidos para el acero normal. Entonces miren, aquí está mi curva de hormigón y mi curva de acero. Pues con eso yo puedo ver mi gráfica de momento curvatura, que es esta. Aquí está la fluencia, me dice que es un momento de 5.34. Veamos cuánto obtuvimos nosotros anteriormente. Miren, con los cálculos, con ese modelo de constitutiva de hormigón y de acero, tenemos un momento de fluencia de 5.34. Con el modelo de Young y Park es de 5.76, que es bastante aceptable, son bastante similares. Y la curvatura de fluencia 0.011, y aquí nosotros tenemos 0.013. Entonces los valores son bastante similares, la aproximación de Young y Park es bastante buena. Entonces podemos utilizarla, no hay ningún problema, ya que estos cálculos de aquí pues son un poquito más refinados, pero las aproximaciones nos sirven bastante. Les indicaba yo que este diagrama de interacción de una columna no desarrolla su máxima capacidad perdón, no desarrolla su máxima capacidad de flexión sin carga axial. Aquí se puede ver clarito, ¿no es cierto? Entonces miren, la máxima capacidad está aquí, pero siempre está acompañada de una carga axial, no es cero. Aquí no es cuando tiene su máxima capacidad de flexión. Entonces esa parte hay que tener en cuenta. Y bueno, eso simplemente les dejo ahí como una herramienta para el cálculo de capacidades de columnas. Bien, lo que quiero es ahora que se descarguen la carpeta que les pasé. Ya es justamente esta de aquí, programa PG. Entonces tiene esto una serie de funciones. Vamos a ir viendo algunas de esas para ver qué es lo que hacen. Y aquí hay un ejemplo que dice ejemplo plasticidad de Giberson de un piso. Entonces quiero que abran el de un piso, y estos son los datos que nosotros tenemos aquí. Vamos a ir viendo cómo funciona este programa. Y entonces bueno, vamos viendo. Si nosotros verificamos, vamos a hacer un ejemplo de un pórtico plano de un piso. Ya, lo que vamos a analizar es lo siguiente.
es este pórtico que ya habíamos visto, las columnas de 30 por 30, la viga de 20 por 30 con su respectivo armado. Ya fue lo que analizamos en los diagramas momento-curvatura. Sacamos el momento de fluencia, la curvatura de fluencia conjuntamente con el momento último y la curvatura última, ¿no? Entonces la mayoría de ustedes pues ya ha utilizado las rutinas de Sciencilab, y para los que no, pues vamos a hacer una explicación bastante rápida para que se entienda cómo es lo que se hace. Pues, ¿cómo funciona el programa? Funciona con un ensamblaje directo de matrices de rigidez para obtener la matriz de rigidez global, y de esta manera pues aplicar las fórmulas correspondientes para desplazamientos pequeños, y de esta manera poder encontrar fuerzas y esfuerzos en elementos estructurales, pasando de coordenadas globales a coordenadas locales, ¿ya? Entonces, primero necesitamos un orden de numeración de elementos. En este caso, ya en cualquier estructura empezamos numerando los elementos, las columnas. Entonces, en este caso sería 1, esta columna de la izquierda, 2 la columna de la derecha, y luego le toca las vigas. En este caso sería 3. Los nudos igual van de izquierda a derecha, este es el 1, el 2, el 3 y el 4, y de abajo hacia arriba. ¿Cómo son los grados de libertad? Los grados de libertad son de tal manera que yo considero un piso rígido, es decir, puedo utilizar la simplificación del edificio de Cortana. En este caso significa que tenemos un elemento, pues en este caso sería pues un elemento lo suficientemente rígido como para yo considerar de que el desplazamiento en este nudo 3 que sería, va a ser el mismo desplazamiento lateral que el nudo 4, ¿sí? Eso estamos nosotros asumiendo en un edificio pues de hormigón armado, en uno más grande. Eso se cumple, la losa funciona como un diafragma completamente rígido, el sistema de entrepiso, y tenemos esa asunción como válida. Entonces miren, este es el primer grado de libertad, 1, los horizontales, luego los verticales 2 y luego la rotación 3. Tenemos 1, 2 y 3. En este caso asumo que es el piso rígido, tengo el mismo desplazamiento horizontal 1, 4 hacia arriba y 5 la rotación, ¿ya? Pues de esta manera yo calculo la matriz de rigidez de cada uno de los elementos, los ensamblo con mis vectores de colocación y obtengo una matriz de rigidez global, ¿ya? Entonces vamos viendo. ¿Cuáles son los datos? Los datos que ustedes tienen aquí, vayan viendo ustedes por favor en el MATLAB, yo les voy a ir indicando en la presentación. Tenemos, bueno, pues la parte inicial, la que limpiamos las variables, cerramos todas las ventanas para no tener ningún programa. El programa fue desarrollado por el Dr. Aguirre. Esta versión que ustedes tienen es una versión modificada por mi persona en conjunto con otras personas más que están, bueno, en las subrutinas están las personas que colaboraron, están sus respectivos nombres ahí. Entonces, ¿cómo funciona? Como este es de un piso, vamos a ingresar primero la topología del pórtico. Pues primero vamos a ingresar el vector de la longitud en band, de la longitud de los bandos. En este caso solo es 4, tenemos 1. Y la altura, que sería el SP, sería 3.5, ¿no es cierto? Los materiales, el FC es de 240. Habíamos visto que el módulo de elasticidad del hormigón es de 12.000. Bueno, sería 120.000 para unidades de toneladas en metro cuadrado, raíz de F'C. Luego, ¿cómo ingresamos las secciones? Nosotros, en este caso, tenemos las secciones de hormigón, ¿ya? Quiero acá el pórtico. Ya, miren, entonces. Ahí. Entonces, ¿cómo vamos a ir ingresando? Estos números de aquí pues corresponderán a los elementos, ¿ya? Recordemos que nosotros teníamos columna 1, columna 2 y viga 3. Entonces, en este caso empezamos con el elemento 1, ¿ya? Sería la columna 1. ¿De cuánto es? Base por altura. Sería 30 por 30. Luego de eso, tenemos que indicarle cuántos elementos se van a repetir. En este caso yo necesito que se repita uno más, ¿sí? ¿Ya? Y después tengo que ingresarle déjenme ver acá en el programa, tengo que ingresarle de cuántos en cuántos elementos voy a seguir ingresando. Entonces miren, aquí tengo el elemento número 1 de 30 por 30, ¿cuántos más necesito? 1, ¿ya? Y el siguiente elemento pues será el de la misma dimensión, columnas. Con eso estarían 2 columnas, ¿ya? Como ya le coloqué que se haga un elemento más,
debería ser la columna 1, la columna 2, el siguiente elemento que me toca es la viga, que sería el 3. Entonces sería la viga 3, base por altura, 20 por 30. No necesito que se generen no necesito que se generen más copias, ¿ya? Y aquí genero un elemento nada más, ¿sí? De esa manera yo ya tengo generado la sección de las columnas y de las vigas a nivel de elementos estructurales. Esto de aquí lo vamos a entender mejor cuando veamos el ejemplo de 2 pisos, ahí se lo va a entender mucho mejor. Luego de esto, nosotros tenemos que indicar cuáles son la numeración de los elementos, en este caso los de hormigón, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos de hormigón hay? Del 1 hasta el 3. Si yo tuviera más elementos, tendría que cambiarle este 3 de aquí. Tengo aquí un indicador que me va a decir, si yo le coloco 1, voy a hacer el modelo de plasticidad de Giberson. Si le coloco 0, va a ser un modelo lineal, ¿ya? La deriva dice que yo voy a hacer el análisis hasta una deriva de 0.05, es decir, del 5%, deriva global. Si yo tuviera 2 pisos, en este caso es un piso, entonces si yo tuviera una estructura con 2 pisos, esta deriva que estoy ingresando en este caso del 5% hace referencia, ¿no es cierto?, a la altura total, que sería todo esto de aquí, ¿ya? Sería el desplazamiento lateral dividido para toda la altura. Entonces sería este desplazamiento lateral dividido para toda la altura. En este caso yo estoy haciendo una deriva de este pórtico pequeño, entonces solamente va a tener un desplazamiento aquí pequeño, ¿no es cierto? Digamos desplazamiento 1, y este desplazamiento 1 estará dividido para 350 y yo voy a obtener la deriva global. No es lo mismo que una deriva de piso, que nosotros sabemos que es el desplazamiento superior menos el inferior dividido para la altura. Esto es una deriva global. Entonces, un valor del 5% es bastante adecuado para una global. Yo ya puedo encontrar el colapso de la estructura ahí. Y si no lo encuentro, pues puedo modificar esto para aumentar. Luego me dice los miembros que están cargados. Estos miembros son los que están cargados con fuerzas uniformemente repartidas. Entonces, en este caso, yo tengo que el elemento 3, que es la viga, tiene una fuerza de 2 toneladas por metro. Está ingresada ahí de esa manera. ¿Sí? Esos serían los datos. Vamos a ir viendo en el programa. Entonces hasta aquí están los datos. Miren, todo esto, solo con ingresar esto de aquí ya se va a armar toda la estructura. Voy a tener matriz de rigidez, voy a tener desplazamientos, fuerzas, etc. ¿Sí? Esto es todo un trabajo conjunto de muchísimas personas que han desarrollado cada una de las rutinas. Entonces miren, por ejemplo, aquí está geometría nudo viga. Abro esta función, ¿sí? Entonces miren, aquí la persona que colaboró es el ingeniero Brian Kawa, realizando todas estas rutinas de aquí. Entonces, en esta parte, todo lo que es el ensamblaje directo de la estructura, no voy a entrar en detalle. Para eso les coloqué el libro de análisis matricial del Dr. Aguiar, este de aquí. Ustedes lo tienen, ya lo hayan visto, lo pueden revisar. Y aquí se va a entender cómo es que se obtiene la matriz de rigidez, la numeración de nudos y el ensamblaje de los vectores de colocación. ¿Cuál es el propósito? Obtener ya la estructura lista para empezar a asignarle las cargas, ¿ya? Entonces, como les digo, esa no es nuestra meta entender eso, sino es el pushover elemental. Luego de eso, estas serían los datos topológicos de la estructura, ¿no es cierto? Geometría y materiales y secciones. Luego de esto se ingresa aquí lo que dice tabla 1. ¿Cómo se debe ingresar esto de aquí? Miren, yo tengo que ingresar para cada elemento, en este caso tengo 3 elementos, propiedades del nudo inicial, propiedades del nudo final, del nudo medio y propiedades del nudo final. ¿Qué propiedades? Momento de fluencia, momento último, curvatura de fluencia, curvatura última, igualmente en el nudo de la mitad, momento de fluencia y último, curvatura de fluencia y último, ¿ya? En el nudo final lo mismo, y al final tendré la rigidez axial, que es el módulo de elasticidad por el área, ¿ya? Entonces, esto de aquí nosotros lo vamos a sacar de los cálculos que hemos realizado en el diagrama momento curvatura, ¿ya?
están ahí. Entonces miren, aquí está, por ejemplo, estas serían de las columnas. Está el momento de fluencia y su rotación de fluencia. Y el momento último con su, perdón, no es rotación, con su curvatura última. ¿Ya? Igualmente acá. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy considerando este elemento para la plasticidad de Giberson. Entonces yo solamente estoy ingresando este valor de aquí, este punto de fluencia y este punto último. Estoy poniendo eso para el nudo inicial, la mitad y el final. Nudo inicial, mitad y final. Lo mismo en todos. Este gráfico de aquí es el que está representado acá en esa grafiquita. ¿Ya? Entonces, esos serían datos y hasta ahí son los datos. ¿Sí? No necesitamos más datos que eso. Aquí están los programas para los cálculos iniciales. Es todo lo que les comentaba, el ensamblaje de la matriz de rigidez. ¿Ya? Aquí están las masas. La carga que nosotros ingresamos está representada como masas puntuales en cada uno de los nudos. Tenemos aquí un delta Q que dice que es el incremento de carga horizontal. Cada cuánto voy a ir aumentando la carga horizontal. En este caso está cada 0.5 toneladas, que serían 500 kilos. ¿Ya? Podemos bajarle a 0.1 para que sea un poquito menos. Si yo le realizo esos aumentos un poquito menos, la estabilidad del modelo será mejor. Aquí tengo un QA. Este QA es la carga por piso. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestro ejemplo tenemos una carga de 0.1 toneladas en el piso. Entonces yo la puedo ingresar aquí a esa carga. ¿Sí? Y con eso sí, ya no tenemos nada más. Entonces vamos a ir parte por parte. Listo, entonces esos serían los datos que están ahí. Nos vamos bien. Yo les indicaba que nosotros tenemos un indicador que me permite calcular la curva de capacidad mediante la plasticidad concentrada de Giberson, ¿sí? Y que cuando vale 0, eso me permite calcular de manera lineal. Pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo le pongo de manera lineal, voy a obtener una gráfica de este tipo. ¿Ya? Si le pongo 1, voy a obtener la curva de capacidad no lineal. Entonces yo le estoy haciendo constante la matriz de rigidez desde el primer paso, es decir, no va a tener ningún daño la matriz de rigidez desde el inicio, por eso es que es lineal, no hay daño. Eso es lo que está pasando aquí en este controlador, en este condicionante if. ¿Ya? Si es que el indicador es diferente de 0, entonces yo ya calculo la matriz de rigidez con esta función de aquí que dice K rigidez Giberson PO2. ¿Sí? Entonces vamos viendo ahí qué es lo que pasa. Si nosotros abrimos esa función, el K rigidez de Giberson PO2, ¿ya? Me está reportando el SS, que sería la matriz de rigidez, me está reportando los grados de libertad que se van a ir agregando en el caso de que yo tenga rótulas plásticas, una tabla, que es la denominada tabla 3, y que esta es una muy importante. Entonces miren, cuando yo ejecuto el programa me va a reportar esto de aquí. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Si nosotros nos damos cuenta, para cada elemento, dense cuenta, aquí tiene 3 filas, es decir que son para los 3 elementos. Si tuviera más elementos serán más filas. Entonces me dice el nudo inicial. ¿Cuándo se produce la fluencia de la columna? Aquí dice que se produce en mi curva de capacidad en 6.245 toneladas, que es por aquí, con un desplazamiento de 0.1, que sería aquí. Aquí se produjo la fluencia en el nudo inicial. ¿Cuándo se produce la fluencia en el nudo final de este de aquí? Es un poquito más, miren, este 6.24, este 6.74, es decir, acá fluyó. ¿Ya? Elemento 2, en el nudo inicial, que sería este de aquí, dice que la fluencia la alcanza acá en 5.24, por aquí, con un desplazamiento de 0.1 igual. ¿Ya? Y la viga final dice que el cortante que necesita para alcanzar la fluencia es 0.1, un cortante bastante bajito. Y cuando alcanza el momento último, ya son con estas magnitudes. Entonces con estas magnitudes es cuando se alcanza el momento último que nosotros mismos ingresamos en la matriz de datos en la tabla 1 que habíamos puesto. Esta parte es una importante. Aquí me está indicando la secuencia del daño. ¿Ya? Entonces miren, por ejemplo yo tengo aquí en mi columna principal, ¿no es cierto? Dice que, a ver, vamos viendo, aquí está, ¿no es cierto?, mi secuencia de daño. ¿Dónde está el 1? Tengo el 1 aquí, ¿ya? Sería el 1 aquí, tengo en mi columna 2, dice que en el nudo inicial tengo daño aquí, alcanzó la afluencia primerito, ¿ya? Luego, en el elemento 3, que sería este de acá, dice que como está un 1 aquí, dice que alcanzó el último, en el nudo final, el momento último aquí quiere decir que si alcanza el último ya se formó una rótula plástica.
vamos viendo el 2, acá estaría el 2. Dice que en el elemento 1, en el nudo inicial, alcanzó la afluencia, está aquí. Luego dice que en el nudo final alcanzó también el momento, último, ya que sería aquí, es decir, la viga mismo, ¿no? Y finalmente dice que la última secuencia de daño, que es el 3, la viga, en el nudo inicial, justo aquí, alcanzó el momento último. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, lo que está pasando es que primero se formó una rótula aquí, donde está mi ratón, la primera. Luego de eso, la columna ya alcanzó su momento último, y luego de eso se formó una rótula acá, en la viga, en la parte superior, otra rótula debido al momento último que se alcanzó, ¿sí? Entonces esa parte me sirve mucho, es lo que me reporta el programa, me sirve para ver la secuencia de daño y los cortantes a los cuales se alcanzan afluencia en los elementos y en los puntos últimos. Ahora, si ustedes ven en el programa, en ese de ahí que les dije, en el K rigidez Giberson PO_2, ¿qué pasa cuando se forma una rótula? Cuando se forma una rótula tengo que crear un nuevo grado de libertad por giro, por ese daño concentrado que existe. Entonces lo que hace el programa es justo esto. Si ustedes bajan un poquito más, están estas partes de aquí que me indica que se está creando, miren, aquí se crea un nuevo grado de libertad por cada nudo inicial y final de los elementos cuando se crea una rótula. Entonces aquí ya se crea un grado de libertad de rotación para cada una de estas rótulas de aquí. Nosotros lo podemos verificar después cuando veamos los valores del I con U, ¿no es cierto? Cuando vea yo ese valor debe ser 3. Si yo sigo bajando un poquito ahí, tengo que recordar ahora a qué hacía referencia el modelo de Giberson. Este modelo de pushover elemental me indica que yo tengo que calcular estas relaciones EI, ¿no es cierto?, del nudo medio con el inicial y del nudo medio con el final, para verificar si es que existe daño o no. Recordemos, si es que esto era 1, no hay daño, no pasa nada. Pero si es que ya difiere, entonces yo ya voy a tener daño. Si es que ya no es 1, voy a tener daño. Quiere decir que alcancé el momento último y se formó una rótula. Yo necesito esas relaciones. Aquí está el EI O, ¿no es cierto?, que es el de la mitad. ¿Dónde está ese? Es la tabla 1, recuerden, es la que ingresamos, la columna 5 dividido para la columna 7, es de donde yo tengo esos valores. Ahí pueden ir verificando ustedes los valores que tenemos. Calculo esa relación, ¿ya? Y aquí es lo que yo veo. Digo, si es que mi EI A, ¿no es cierto?, y mi EI B son 0, es decir, esas relaciones de ahí no me representan daño, voy a abrir este que se llama el K de miembro Giberson sin SA, sin SB, ¿ya? Si es que el EI A es 0, pues entonces no habrá el factor SA, es este de aquí, recuerden lo que era el SA. Si es que el EI B es 0, no habrá el SB. Y si es que pues no es ninguna de esas, simplemente será el K de miembro con la consideración de Giberson. Nos vamos viendo cuando yo tengo estos valores de aquí. Voy a abrir cada uno de estos para ir viendo cuál es la matriz de rigidez del elemento. Entonces miren, si es que yo no tengo ni SA ni SB, quiere decir que solamente tengo una matriz de rigidez que está considerando las contribuciones axiales. ¿Ya? Esta sería la única matriz de rigidez del elemento. Lo que yo necesito es, con esta matriz de rigidez, pasar del sistema 1 al sistema 2, que ustedes lo van a encontrar en el libro del Dr. Aguiar, que lo que está haciendo es pasar de un modelo simplificado de 3 grados de libertad a uno de 6 grados de libertad, ¿ya? Y después de que yo paso a 6 grados de libertad, lo paso de coordenadas locales a coordenadas globales, con esta matriz de paso T23. ¿Cuál es la matriz de rigidez? El T23 apóstrofe por el K2 por el T23, ¿no es cierto? Que esta sería la matriz de rigidez ya en coordenadas globales, que me permite ya tener el elemento estructural con su respectiva contribución de matriz de rigidez. ¿Qué pasa si es que no hay el SA? Este sería el otro programa. Recuerden que lo que yo estaba viendo era matriz de flexibilidad. Yo tenía la matriz de flexibilidad deducida por el modelo de Giberson. Entonces yo tengo la matriz de flexibilidad que era el L sobre el 6EI, ¿no es cierto?, en la mitad, 1 más SB. Luego, ¿qué teníamos? Tenía el 1 más aquí el SA menos 1 menos 1
1 más SB, en este caso sería 0, 0, 0, y aquí sería la contribución axial, ¿no es cierto? Que sería el L sobre el EA. ¿Ya? Esta sería mi matriz de flexibilidad. Me faltaría aquí un L sobre 6EI. Esto sería mi matriz de flexibilidad. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo el SA, lo único que tengo es esto de aquí. ¿Ya? Y aquí está representado. Entonces, mire, está el 1 más el SB, 0, 0. Y en este caso, pues como yo tengo acá afuera el L sobre el 6EI, si yo multiplico todo esto, se va a simplificar esto con esto y me va a quedar L sobre EA, que está aquí. ¿Ya? Pues de esa manera yo tengo mi contribución de mi elemento de rigidez, de mi matriz de rigidez para mi elemento. Paso del sistema 1 al 2, ¿no es cierto? Es decir, calculo mi matriz de rigidez de un elemento. Lo que estamos haciendo es esto. Estoy considerando estos grados de libertad, que sería, a ver, sería el 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Esta es la matriz de flexibilidad de este de aquí. Ahora, para yo pasar de este sistema que les digo que este es el sistema 1 al sistema 2, ¿cuál es el sistema 2? El que ya considera todos los grados de libertad. El que tiene 1, el que tiene 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Este es el sistema 2. Entonces, con la matriz de paso T1, 2, yo puedo obtener las contribuciones de cada uno de estos grados de libertad con esto. A partir de esto, ¿no es cierto? Y ahora, si yo quiero pasar al otro sistema donde ya estoy en un elemento con coordenadas a nivel global, es decir, ya tiene alguna inclinación o algo en mi estructura, yo paso del sistema 2 al sistema 3, ¿ya? Con la matriz de paso T23. Aquí tenemos que es esta y aquí tenemos que es esta. Esto es fácilmente deducible en el libro del Dr. Aguiar, y con esto yo ya tengo mi matriz de rigidez en coordenadas globales. ¿Ya? Recordemos, aquí yo estaba viendo matriz de flexibilidad. Si nosotros nos acordamos, la matriz de rigidez es la inversa de la de flexibilidad. Por eso está aquí, flexibilidad a la menos 1. Acá, bueno, acá ya ingresamos directo con la matriz de rigidez, así que no hay problema. ¿Ya? Si yo sigo viendo los programas, acá a vuelta voy a tener estas otras variaciones, ¿no es cierto? En este caso es sin SB, es lo mismo que teníamos antes, solo que ahorita va SA, esto ya lo vimos. Y si ahora ya tengo pues mi matriz de rigidez de Giberson, ya es con todos los datos. Miren, aquí está el 1 más SA, el menos 1 menos 1, 1 más SB, 0 y la contribución axial. Saco la inversa para sacar la matriz de rigidez, paso del sistema 1 a 2 con la matriz T23 y con la matriz T23 paso a coordenadas global. Con la T1, 2 es a el cambio de sistema. ¿Ya? Pues de esa manera funciona esto, es bastante sencillo. Luego de eso, aquí está justamente lo que les estaba explicando. Miren, yo tengo mi elemento, ¿no es cierto?, con mis grados de libertad 1, 2, 3. Tengo mi matriz de paso que me permite cambiar a este sistema de aquí. Y después, con otra transformación, paso a este sistema de aquí. ¿Ya? Pues miren, yo ya tengo el paso. Esta sería la matriz T1, 2. Y de acá tengo mi matriz T2, 3. Con esto yo ya tengo mi matriz de rigidez de cada uno de los elementos. Entonces, digamos, puedo tener K1, puedo tener K2, puedo tener K3. ¿sí? Y con el vector de colocación de cada uno de los elementos voy a tener mi matriz SS, que será la matriz de rigidez de toda la estructura. ¿sí? Entonces, miren, cuando yo voy teniendo daño, estos factores van a ir cambiando. Por ende, las matrices de rigidez de los elementos van a ir cambiando y por ende, la matriz de rigidez global. Entonces, ¿dónde yo veo representado eso? En mi curva pushover. Voy viendo que aquí va lineal, claro, no hay ningún daño, no pasa nada. Pero aquí ya empieza a cambiar la pendiente. Si cambia la pendiente, ya hay daño. Listo, después de eso, si ustedes siguen bajando, necesito obligatoriamente tener
un vector de colocación de cargas. Recuerden que yo tengo cargas, en este caso externas, estaba la carga de 2 toneladas. Entonces esa carga se traduce en contribuciones para considerar unos empotramientos perfectos. Si voy a sacar una matriz considerando que esta carga me va a generar acciones de empotramiento perfecto. Entonces, si yo tengo empotramiento perfecto, ya, con una carga distribuida, tengo que la relación es la carga por la longitud dividido para 2. La reacción es la carga por la longitud dividido para 2. En este caso es W. ¿Ya? Y los momentos son la carga por la longitud al cuadrado sobre 12. De igual manera acá. WL cuadrado sobre 12. Para cada elemento le genero sus acciones de momento perfecto. Entonces miren, aquí está, tengo la carga por L dividido para 2 como reacciones, ¿ya? Y como las dos son iguales, entonces aquí estaría la 1 y acá estaría la 2. Y los momentos, el PL cuadrado sobre 12, ¿ya? Está L por L. Y acá lo mismo, ¿sí? Entonces de esa manera están consideradas las cargas y de esa manera podemos ensamblar nuestra estructura. Hay una parte que si nosotros ya salimos al programa principal, aquí ya hemos visto este de Giberson, ya hemos visto el de cargas, ¿sí? Justo acá abajo está el espectro de capacidad. Entonces este espectro de capacidad, ¿a qué hace referencia? Yo tengo mi ATC 40, es el Applied Technology Council del 96. Aquí ellos obtienen un espectro de capacidad con el fin de que se pueda evaluar la solicitación externa, que estaba usualmente representada por nuestros espectros, ¿no es cierto? Y esa la hacemos un contraste con nuestro pushover, con nuestra curva de capacidad. Entonces está colocado aquí, ya si ustedes ven la rutina que dice ESPE, espectro de capacidad, y la abren, es esta de aquí, a ver dónde está, esta, ya tiene las fórmulas que están en el ATC 40, que son estas de aquí. Yo puedo obtener, voy a cambiar de un sistema, ¿no es cierto?, que yo tengo en mi pushover a una curva de capacidad, ya bajo un coordenadas de tipo ADRS, ¿no es cierto? Aquí tengo yo cortante y desplazamiento. Voy a pasar a desplazamiento espectral y a aceleración espectral. Pues, ¿cómo hago el cambio? Tengo aquí mi aceleración, es mi cortante, que sería en este caso el cortante que estoy evaluando un punto, dividido para la masa reactiva de la estructura y dividido para un coeficiente alfa 1. Y mi desplazamiento espectral será pues el desplazamiento que yo tengo de mi curva pushover, sería el delta de desplazamiento, ¿no es cierto?, que sería el valor que tengo acá del punto más alto, dividido, esto es dividido para los vectores del primer modo de vibración de aporte de masas, ¿sí? Entonces es un producto de dos vectores. Si nosotros recordamos lo que era hacer un análisis modal, tenemos ahí el vector del primer modo de participación, ¿ya? Y tengo pues este otro vector de acá que igual hace referencia al primer modo. ¿De qué me sirve eso? Yo tengo en mi espectro, ¿no es cierto?, mi espectro, un espectro cualquiera que sea, digamos uno de estos, tengo yo aquí aceleración espectral y tengo aquí periodo, ¿sí? Entonces yo este de aquí lo paso, miren justo esto, aceleración a periodo, lo paso a otro sistema de coordenadas, que es este de aquí. Arriba se queda mismo la aceleración espectral, ¿ya? Pero acá abajo se queda el desplazamiento espectral. Miren, si yo ya tengo aquí mi espectro, ¿ya?, yo puedo montarle mi otra gráfica de curva de capacidad de esta manera, ¿no es cierto?, así, ¿ya? Y voy a encontrar un punto de intersección. Este pequeño punto de intersección me dice que mi estructura, mi edificio, mi pórtico, lo que esté analizando, tiene un lugar donde se iguala la demanda externa, esto es la demanda, el sismo, ¿no es cierto?, con la capacidad.
Es decir, mi estructura tiene capacidad de poder soportar ese sismo porque existe un punto de intersección. Y puede existir otro caso, que yo tenga aquí mi espectro y mi curva de capacidad esté por acá. ¿Qué pasa? No tengo punto de intersección, por ende, la estructura seguramente, con toda la seguridad, va a incursionar en rangos peligrosos de desempeño, es decir, puede llegar al colapso. Entonces, este programa, lo que ustedes tienen acá, les reporta justo ya esta transformación, me da el SA y el SD, que está aquí, aquí, ¿no es cierto? El SD y el SA están puestos en una matriz que se llama espectro de capacidad, y está mi SD y mi SA. Entonces eso de ahí ya les queda para que puedan utilizarlo para realizar cualquier evaluación con esta metodología del ATC40. ¿Ya? Entonces miren, justamente aquí lo que les decía, puedo tener yo mi curva de capacidad, ¿ya? Y voy a encontrar un punto de intersección con mi espectro. Entonces ese va a ser el punto de demanda, punto de desempeño, un montón de nombres que tiene, que hasta ahora ninguno me parece el más adecuado. ¿Ya? Simplemente el punto donde se iguala la capacidad a la demanda. ¿Ya? Entonces el programa que nosotros estamos viendo, el de pushover, no calcula ningún espectro, eso tengan en cuenta. Lo único que hace es determinarme esta curva pushover en coordenadas, en sistema en coordenadas ADRX, es decir, aceleración espectral y desplazamiento espectral. Ya hace esa transformación. Seguidamente en el programa ustedes van a poder encontrar esta parte de aquí que me dice que es la iteración para encontrar el punto donde fluye el primer elemento. Recuerden que nosotros ya habíamos tenido eso con esta tablita de aquí. Parece que algo moví. Ya. Entonces, a ver, nosotros con esta tablita de aquí, ya recuerden que nosotros teníamos aquí la secuencia de daño. Es decir, yo iba viendo cuándo fluye, quién alcanza la fluencia primero, luego quién se daña. Entonces, miren, aquí por ejemplo, el elemento 2, que es la columna 2, alcanzó la fluencia en este punto. Es decir, en 5.24 con un desplazamiento de 0.11. Entonces, miren, aquí yo tengo ese valor, está un poquito más arriba, no le atiene justo al valor. Está por ahí. Ahí estaba. Ahí, 5.24. El desplazamiento es 0.04, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí es cuando yo alcanzo esa fluencia. Entonces, esta parte de aquí simplemente encuentra cuándo fluyó el primer elemento. Entonces, ¿qué es esto? Esto de aquí. Entonces, yo le puse ahí que le pinte en rojo para que ustedes puedan ver cuándo alcanza la fluencia mi estructura. Es decir, solamente cuando alcanza la fluencia el primer elemento, yo ya puedo decir que mi estructura alcanzó ese punto. Luego de eso, pues vamos a ver algunos resultados. Si ustedes lo ejecutan, ejecútenlo por favor. Al programa le ponemos aquí F5, miren lo que nos da. Esto es lo que nos reporta una curva pushover con su punto aquí de fluencia. La estructura con la numeración de elementos, aquí está elemento 1, 2, 3, no me hace falta numerar los nudos porque esos ya los sé, ¿ya? Y las rótulas me salen justo ahí, ¿sí ven? Cuando yo ya tengo daño. Entonces ahí estaría el programa que me permite obtener este pushover. Si yo me vengo acá a lo que me está dando el programa, está modificado para que nos vamos hasta el inicio. Miren, y aquí vamos viendo el J, son las secuencias de paso, es el 1. Ya, aquí calcula el cortante en la base y el desplazamiento en el tope. Tengo 0, 1 y este desplazamiento. Y mi matriz de rigidez global. Ya eran 5 grados de libertad. 1, 2, 3, 4, 5. Están ahí de 5 por 5 mi matriz de rigidez. Y tengo una tabla 2. Que esta tabla 2 me está reportando las acciones de cada uno de los elementos en coordenadas globales. Ya vamos a ver cómo funciona esa parte de ahí. Y luego está para cada iteración. Entonces miren, está en el paso 2, cómo va aumentando la carga. ¿Ya? Va aumentando y de esa manera va obteniendo datos. ¿Sí? Entonces está aquí todo esto de aquí y al final me da la tabla con la secuencia de daño. Nos vamos viendo qué más necesitamos saber. Aquí yo tengo, ya está corrido el ejemplo. Está corrido el ejemplo con una carga distribuida de 2 toneladas por metro
¿ya? Y está corrido también aquí en estos resultados que estamos viendo con una carga de 1 tonelada por metro. Entonces, la azul es la que tiene una carga mayor y esta de color tomate es la que tiene una carga menor. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi curva del desplazamiento y el cortante, puedo sacar la pendiente, ¿no es cierto?, con la variación del cortante dividido para la variación del desplazamiento y saco mi pendiente. Pueden ver aquí la pendiente que se mantiene casi estable hasta el punto 7, que es donde ya existe un cambio de pendiente. Quiere decir que ya hubo daño de algún elemento. ¿Sí? Entonces esa parte es importante que la tengan clara. Si yo le estoy aplicando carga a mi pórtico, ¿ya?, yo puedo seguir aplicando carga, y esto se va a ir deformando de manera así. ¿Ya? Entonces, si yo me mantengo en el rango lineal, es decir, que la pendiente no varía, ninguno de los elementos ha llegado a tener daño. Pero ¿qué pasa si es que en este caso vimos que aquí se formaba una rótula primero? Tengo daño aquí, entonces ya esta relación ya no va a ser lineal, sino que ya voy a tener un cambio de pendiente como es este de aquí. ¿Ya? Eso es lo que he tratado simplemente de hacer aquí para que entiendan cuál es el fenómeno que está sucediendo. Ahora, esto es con 2 toneladas. ¿Qué pasa si yo le disminuyo la carga? Si le disminuyo la carga, ya voy a tener que este punto de cambio de pendiente se produce después. Miren, antes era en el paso 7, ahora lo tengo en el paso 10. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como no está tan cargada la estructura, tiene capacidad de seguirse deformando lateralmente. ¿Sí? Entonces ahí podemos nosotros ver que mientras menos cargada esté, o sea, menos peso vaya a tener, yo voy a tener un comportamiento lineal que va a ser un poco más duradero. ¿Sí? Es decir, con más fuerza sísmica voy a tener igualmente el comportamiento lineal porque tiene la capacidad de recuperar su estado inicial. Es decir, puede llegar a ser una estructura resiliente. Entonces, aquí está la cuestión, hay que disminuir el peso, hay que disminuir estas cargas de aquí con el fin de que nosotros podamos tener un adecuado comportamiento sismo resistente. Entonces, eso como primera comparación. Igualmente ustedes van a realizar todas estas comparaciones, las pueden verificar. Esta tabla 2, miren, esta tabla 2 que nosotros tenemos, nos vamos hasta arriba, está aquí el J, el primer paso, tengo el cortante, el desplazamiento, la matriz de rigidez y una tabla 2, que es la que tenemos acá. Entonces esta tabla 2 lo que me está dando es, para 3 elementos estructurales, me está dando las fuerzas ya en los grados de libertad a nivel global. Es decir, recordemos cómo yo numeré mis elementos. ¿Ya? Yo tenía aquí mi viga y a nivel global, ya cuando pasaba de todos los sistemas, yo tenía los grados de libertad 1, tenía el 2, el 3, 4, 5 y 6. Esos son mis elementos, mis grados de libertad. Entonces, si yo tengo aquí que este es para mi elemento 1, mi elemento 2 y mi elemento 3, nosotros ya sabemos, esta es mi columna 1, mi columna 2 y mi viga 3. ¿Ya? Cada una está graficada así, de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Entonces veamos, en el elemento 1, miren, me dice que la fuerza 1 es 3.96. Si yo me doy cuenta, ¿cuál es el 1? Es este de aquí, que está ingresando al elemento, es decir, es este, la compresión de la viga, la reacción de mi apoyo. El 2, ¿cuál es? Menos 0.82, entonces quiere decir que mi fuerza de cortante sería esta, ¿no es cierto? Y finalmente tengo una de momento. ¿Sí? Y luego me voy al nudo de arriba. El nudo de arriba me dice, este sería, a ver, el grado de libertad 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces miren, el 4 tiene que ser el mismo, la misma axial, está aquí. El 5 pues tiene que ser el mismo cortante, tiene que haber equilibrio, ¿ya? Y aquí está el momento. Entonces el momento tiene que equilibrarse con el nudo de la viga. Entonces aquí ya no me interesa esa magnitud. Pues miren, yo tengo para la columna 1, acá voy con la columna 2, tengo esta carga axial, tengo este cortante, tengo este momento. De igual manera acá, la carga axial, el cortante y el momento. Y finalmente pues las acciones en la viga de igual manera. Aquí nosotros, recordemos que nuestra estructura tenía esta carga de 2, ¿ya? Le habíamos colocado a nuestra columna una carga de 4 toneladas porque supuestamente la reacción
de este nudo eran 2 por 4, 8, dividido para 2 sería 4 toneladas, y acá la reacción de 4 toneladas. ¿Ya? Pero aquí nosotros vemos que tenemos una acción sísmica, una externa de 0.1 toneladas. Entonces, ¿qué pasa? Sucede pues que hace que esto se tensione, ¿ya? Y esto se comprime, se deforma de esa manera. Como esto está comprimido, pues esta carga axial es mayor, y esto está tensionado, esta carga axial es menor. Entonces aquí ya podemos ver de dónde salía la carga axial para mi diagrama momento-curvatura. Primero, una carga de 4 toneladas, ¿no es cierto? ¿Ya? El cortante le habíamos puesto, me parece que estaba 0, pero ya tenemos el cortante aquí. Entonces veamos, ¿cuál es el cortante mayor? 0.92. ¿Ya? Y el momento, entonces ya tengo momento en el nudo inicial y momento en el nudo final. Tengo aquí el momento de, aquí está el primer momento, ¿no es cierto? Este sería el MI, que sería de 0.92 más o menos, y el otro momento, el MJ, que sería de 1.97, 98. ¿Ya? Pues miren, aquí están los datos. Pues, ¿qué es lo que primero debemos hacer nosotros? Debemos generar el modelo. ¿Ya? No importa con qué diagrama de momento curvatura yo le esté colocando en el MATLAB. ¿Ya? A ver, me voy a dejar borrar. Pues no me importa, yo el primer paso que tengo que hacer es, no importa estos valores, de hecho puedo copiar y pegarlos si tuviera más elementos. Lo que me importa es la primera corrida, y la primera corrida es acá arriba, cuando tengo mi J igual a 1. ¿Ya? Voy a mi tabla 2 y veo cuáles son las acciones en cada uno de los elementos. Esas es las acciones que me permiten encontrar mis diagramas momento curvatura. ¿Sí? ¿Nos acordarán? Esa parte es la primera interacción que yo debo realizar. Luego de eso, pues ahí sí ya voy, calculo mis diagramas momento curvatura, momento rotación, y los ingreso en ya ingreso los valores de fluencia y últimos en mi sección, en mi programa de Giverson. ¿Ya? Entonces ese es el primer paso. Ya calcula con las acciones externas mi tabla 2, me da las acciones, puedo representarlas. Luego de eso, ¿qué es lo que pasa? Voy a seguir aumentando la carga externa y yo ya voy a tener daño. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en este caso, en este nudo yo ya me fui directo al punto en que ya tengo la fluencia. Recordemos que nosotros habíamos visto que aquí se iba a formar una rótula en la viga, ¿sí? Era la primera que se alcanzaba. Entonces, miren, me voy directo hasta el paso que yo ya tengo aquí es donde ya tengo el cambio de pendiente. Me parece que el J era igual a 7, habría que verificar, y ya le voy a ver en los resultados que tenemos allá. El J está a 7 para que le vean en dónde está esta tabla 2. Entonces miren, yo ya tengo aquí pues la determinación de fuerzas internas de cada uno de los elementos, y resulta que yo había ingresado un momento de fluencia de 4 y una curvatura de 0.013 para mi viga. Entonces miren, aquí el momento, ¿cuánto es? 0.087, pero resulta que acá mi momento ya es 4.17. Es decir, con el aumento de carga lateral que le estoy dando, esta viga de aquí ya alcanzó la fluencia. ¿Ya? Aquí ya alcanzó la fluencia, en este paso alcanza la fluencia, por ende ya hay un cambio de pendiente en mi curva de capacidad, porque yo tenía que mi diagrama momento curvatura para mi modelo de Giverson era esto nada más. Tenía MY, curvatura phi, aquí mi MU y aquí mi curvatura última. Entonces miren, si yo estaba aquí tenía un EI, ¿no es cierto?, como pendiente. Pero ¿qué pasa si yo ya llegaba acá? Ya tenía un EI diferente. Por ende, esto se refleja en mi curva de capacidad directamente. Entonces yo tenía parte lineal, ya cambia esta pendiente de aquí comparada con esta de acá. Esto digamos M1 y esto M2, debido a este cambio que hay. Yo ya alcancé la fluencia, entonces mi programa ya me reconoce que se alcanzó la fluencia, ¿ya? Y entonces ya considera que empieza a formarse daño. ¿Con qué? Con la simple relación de EI 0 sobre EI, en este caso pues acá era A, acá era B, con EIB. ¿Ya? Y lo que utiliza es la matriz de rigidez de Giverson. ¿Sí? En este caso pues sería una matriz de rigidez de Giverson sin SA.
¿ya? Porque acá no tengo nada, acá está el daño. Entonces va a utilizar esta de aquí, ¿ya? Con los condicionantes que ya vimos anteriormente, ingresa aquí y ya obtiene una nueva matriz de rigidez. Esto ya no sería acá, sino obtiene una matriz de rigidez, en este caso del elemento 3, ya es diferente a la matriz original que teníamos antes. Entonces, si todo eso se ve contribuido en la matriz de rigidez global, ¿ya? Y como está todo contribuido ahí, ya vamos a ver el daño que se va produciendo en nuestra curva de capacidad, ¿sí? Entonces, miren, aquí estarían los resultados, que ya los estábamos viendo. Ya se va formando las rótulas plásticas, voy teniendo el daño, y de esa manera pues yo puedo ir comprobando que efectivamente está sucediendo lo que les acabé de mencionar. En este caso tenemos nosotros el comportamiento lineal y el comportamiento con el modelo de plasticidad de Giberson. Miren, está ahí de esta manera, ¿ya? Entonces eso sería la explicación del programa, ¿ya? Vamos a tomarnos unos 5 minutitos y después vamos a continuar para empezar ya a modificar aquí los datos. Vamos a ver cómo se hace el ingreso de todo esto de aquí, ¿ya? Y después vamos a ir abriendo algunas de las rutinas para ir verificando cada una de las cuestiones, ¿sí? Entonces vamos a quedar ahí unos 5 minutitos de receso.
6.67 por 10 a la menos 11 como cuadrado. Por lo tanto, como ya conocemos estas tres cantidades, solo vamos a sustituir los datos en esta expresión para determinar la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional. Y tenemos la fuerza de atracción gravitacional igual a la constante de gravitación universal, que tiene un valor igual vaya sumando, ustedes ¿cuántos son? Pero ustedes ¿cuántos son? Díganme. ¿Cuántos son? 3, Nelson 4, 7, Daniel 3, 10, Blanca 2, 12, Ismael 3, 13. Ana, ahora, Ana, 13, nosotros 7, 20, 4, 4, 21, Vamos a continuar. Un minutito, por favor. Estoy haciendo una llamada. Vamos a continuar. Antes que nada, ¿tienen alguna consulta, alguna duda sobre la programación que hemos acabado de ver? Estoy seguro que deben haber algunas dudas por ahí para despejar esas incertidumbres y luego ya poder continuar. ¿Alguien? Bueno, continuemos. Entonces verán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir viendo el ingreso de los datos. Ahora que ya sabemos cómo funciona este programa, vamos a sacar algunos datos para comparar, ¿ya? Para que sepan en qué variables están almacenadas las respuestas.
y de esta manera vamos a ir haciendo algunas comparaciones. Entonces, bueno, los datos de la topología ya no los vamos a topar, esos están bien. Lo que sí quiero hacer es, vamos a verificar los diagramas momento-curvatura con los datos que teníamos. Quiero la tabla 2, que la tenía por aquí. Recuerden, la tabla 2, aquí está, ¿no es cierto? Son los datos que, los datos de las fuerzas cortantes y momentos en coordenadas globales de cada uno de los elementos. Entonces vamos con estos datos, vamos a verificar nuestros programas de momento curvatura, que los tengo aquí. Entonces voy a ver el ejemplo 1 de la columna. Entonces miren, estamos bien con el acero, eso no cambia. Lo que sí es la fuerza axial. Nos vamos viendo, la fuerza axial es de 4.03, no me va a cambiar mayor cosa, pero dejémoslo en 4.03. El cortante aquí de cuánto es, de 0.92, acá es de 0.82. La primera iteración le voy a dejar de 0.9, ¿no es cierto? Y los momentos, entonces aquí el momento, tengo, veamos este que es el elemento más cargado, ¿no? De 1.12 y de 2.11. Sería de 1.11 y de 2.11. ¿Ya? Como en este caso yo no tengo el momento de diseño, vamos a recordar para qué era este momento. Este momento era el de diseño, ¿no es cierto? Si yo abro el programa que me calcula la curvatura y veo a dónde se va este M de aquí, lo busco, ¿no es cierto? Está aquí. Esto simplemente me sirve para calcular un factor MVD que está aquí y que sirve para calcular el cortante de la columna. Entonces este valor, miren, si es que ya lo calculo aquí, si es que es 0 lo coloco como 2, si no lo calculo, y en el caso de que sea mayor a 4 va a quedar como 4. Entonces, por lo general este valor siempre va a ser mayor a 4. Miren, dense cuenta de lo que es esta relación, el momento para el cortante por el peral. Entonces es una magnitud bastante grande, entonces por lo general va a quedar como 4. Va a quedar casi constante, entonces no me va a afectar mucho que yo coloque o no coloque el de diseño. Le puedo colocar cualquiera de estos dos mismos, el MI o el MJ. ¿Ya? La longitud del elemento 3.5 metros, entonces ejecutamos ahí. La longitud del traslape ya habíamos visto que era 50 centímetros. Esto voy a decir que los traslapes no están en las zonas de daño esperado y que no tengo el BY de la estructura. Entonces miren, aquí tengo el valor del momento de fluencia y el momento último. Entonces vamos viendo acá en el programa, ¿ya? Entonces miren, ¿cuáles son los datos que yo debo ingresar acá? Me voy aquí a mi elemento inicial, ¿no es cierto? Entonces miren, el momento de fluencia, ¿cuánto es? 5.7687. Le voy a colocar 7687. El momento último, ¿cuánto es? 6.639. A ver, 6339. Está ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la curvatura de fluencia? 0.0131. Está ahí bien. ¿Cuál es la de la última? 0.0476. Está bien. Entonces esto sería en el nudo inicial, en el nudo medio. Copio los valores nomás ahí. A ver, ya no les copio así. Copio estos valores de esta manera. ¿Ya? Y la rigidez axial, ¿a cuánto es? ¿A qué es igual? Es igual al módulo de elasticidad del hormigón por el área. Columna de 30 por 30. ¿Ya? Luego de eso, la segunda columna es exactamente lo mismo, entonces solamente le copio y le pego la misma fila de valores. ¿Ya? Aquí están mis mis momentos y mis curvaturas de fluencia y últimos para el nudo inicial, el medio y el final. Listo, está de aquí obtenido esos datos. Ahora vamos con la viga. Entonces aquí era el ejemplo 3 de la viga. Teníamos dos en dos lugares, ¿no es cierto? En los extremos y en el medio. Nos vamos viendo. La carga axial, pues esto es 0. La carga axial va a ser 0 en ese elemento. ¿Cuánto es el cortante? Tenemos de 4.03 el cortante, ¿no es cierto? El mayor, porque acá tenemos de 3.96. Entonces 4.03, no es mucho. El AB, el S, y veamos los momentos. Aquí tengo un momento de 1.9764, el inicial, y el final es de 2.1137. ¿Ya? Momento de diseño, este no lo tengo, como vimos ese valor no me influye tanto, hasta podría dejarle aquí el mismo MI. ¿Ya? Y entonces con esto tendríamos la longitud de 4, la inercia de las varillas. Entonces le ejecuto aquí y tendría para mi viga en los extremos, ¿no es cierto? Vámonos viendo en los datos que tengo acá.
tendría mi momento de fluencia 4.0057, mi momento último 4.1511, mi curvatura de fluencia 0.0131, sí, está la misma, ¿no es cierto? Y mi última 0.0217 está aquí. ¿Ya? Con eso ya tendríamos ahí. ¿Ya? Entonces esto mismo sería lo que yo voy a tener en el nudo final. ¿Ya? Ahora el nudo medio, me hace falta ver eso de ahí. Me voy aquí al mismo ejemplo de la viga. Ya, entonces sería lo mismo, la carga axial es 0. El cortante ahí, ¿cuánto es? Yo aquí mi cortante en la mitad, miren, si yo le veo este que sería, le dibujo aquí mi cortante, sería, ¿no es cierto?, este elemento de aquí. Sería este elemento de aquí, subiría, ¿no es cierto?, con esta carga de 3.96 y vendría de manera lineal acá para cerrar con este 4. Casi se cruza por la mitad. ¿Ya? Entonces en el nudo inicial mi cortante va a oscilar en torno a 0, es bastante casi simétrico, casi fuera 4, 4 y ahí fuera 0. Entonces mi cortante aquí va a ser 0, ¿no es cierto? Mi espaciamiento es de 20. ¿Ya? Y los momentos, en este caso estamos hablando del elemento estructural, por lo tanto los momentos van a ser los mismos de arriba. ¿Ya? Entonces aquí sería lo mismo, el momento inicial, el momento final y el momento de diseño lo voy a dejar como que fuera el MI, porque no tengo ese dato. Ejecuto, ¿ya? Y aquí tengo el de fluencia y el último. Ah, no, me hizo falta aquí quitar como comentario esto y poner como comentario arriba. Entonces ahí sí. Entonces veamos. Miren, aquí tengo en el nudo medio, ya aquí me hace falta cambiar. Entonces, ¿cuál es mi momento de fluencia? 2.7224. Mi rotación de fluencia 0.0122, ¿ya? Y mi punto último sería mi momento, sería 2.7726, ¿ya? Y mi curvatura de fluencia 0.0152. Ah, no, a ver, esa sería la última, 0.015.2. ¿Ya? Y mi rigidez axial, ¿cuál sería? La rigidez de el módulo de elasticidad por el área. Vamos a ver aquí un problema. Me parece que no están mis vectores congruentes, el de aquí, que es este de aquí, este de 25 y el P. Aquí. Hasta con un valor de más. Ya. Pues bueno, no importa, desde aquí le podemos quitar nada más eso. Ya. Entonces miren, de esta manera yo ya le he ingresado los valores de curvatura, de momento y de curvatura para el nudo medio y los extremos. Miren, dense cuenta de algo. Nosotros vemos que la columna es bastante competente, tiene una curvatura con una buena magnitud. La viga, por otro lado, tiene una capacidad menor en los extremos, tiene 4 y 4.15 como última, es casi nada la diferencia. Y en la mitad, pues ahí sí vemos que la capacidad es muy baja para momento con su respectiva curvatura, ¿no es cierto? No me interesa darle capacidad ahí tampoco, porque las magnitudes de momento no son no son magnitudes muy importantes, ¿ya? Pues miren, ya está ejecutado ahí todo. Me dio un problema acá, yo estaba concatenando en el T1 las variables, pero parece que no se quisieron, esta de 26 y de 25. Ya, no importa. Entonces miren, con eso ya tendríamos ahí. ¿Está entendido? Esta sería la manera de ingresar las magnitudes del MY y del MU, ¿ya? Pues con esto yo ya he corrido el programa, va aumentando los delta Q conforme a este QA, ¿no es cierto?, que es una carga externa, y voy verificando acá los valores que me dan. Entonces miren, tengo el J de 1, ¿ya? El cortante que le estoy aplicando es de 0,1, es el inicial, el del piso, con eso calculo un desplazamiento. Está mi matriz de rigidez y está mi matriz de fuerzas, ¿ya? Esta no debe cambiar
así le haya modificado las curvaturas y momentos de mi viga, no va a cambiar porque estamos en la parte inicial. Entonces ahí estamos con todos los valores correctos y adecuados. ¿Ya? Luego vamos aumentando, estamos en el paso 2 y ya vamos teniendo más datos. Entonces verán, voy a sacar estos pasos en el Excel, vamos viendo ahí qué es lo que se está realizando, todos los procesos que se están realizando. Entonces miren, si nosotros nos vamos a la variable donde dice el dtag raya baja lin, es este, aquí tengo todas mis variables de desplazamiento, ¿ya? Y en la variable que está el paclin están todos los cortantes, son como los vectores. Voy a copiarlos aquí, entonces, a ver, más bien pongámoslos como vector horizontal. Entonces podemos decirle nada más a esta variable, le voy a almacenar en otra que sea igual a esta transpuesta, y que la b sea igual a este cortante transpuesto, ¿ya? Entonces miren, con esto yo ya tengo el A, que sería el desplazamiento, y el B, que sería el cortante. Ahí estaríamos. Entonces grafico esto, ya, aquí estaría mi curva pushover, ¿sí? Aquí estaría el pushover. Ahora vamos a ir viendo, pongámosle aquí los pasos que estamos realizando. Este sería el 1. Ya, entonces vamos aquí a ir colocando los pasos. Aquí le voy a calcular la pendiente para ir viendo qué es lo que tenemos. Entonces este sería el paso, este sería el desplazamiento, esta sería la fuerza, y aquí le voy a colocar la pendiente. Pues la pendiente que es igual la variación de esto, ¿no es cierto?, de la fuerza, dividido para la variación del desplazamiento. ¿Ya? Entonces ahí como número, ahí tendríamos todo esto de aquí. De aquí simplemente sería esto dividido para esto. ¿Ya? Entonces miren, hasta aquí tenemos nosotros los pasos con la misma pendiente, es decir, hay un comportamiento lineal hasta el paso 6. En el 7 ya cambia. Nos vamos viendo, si nosotros vamos a ver acá las Jotas que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí está el 6, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el 7 es donde ya empieza a cambiar porque ya hay un cambio de pendiente. Quiere decir que mi matriz de rigidez ya debió cambiar, ¿sí? Pues ahí vemos y estamos ya viendo cómo se están produciendo las fuerzas en cada uno de los elementos y están los pasos, ¿sí? Al final vamos a ver cuál es la secuencia aquí. La secuencia, vamos viendo, primero me dice que, a ver, aquí está mi resultado, ¿no es cierto? Si voy viendo la secuencia de daño, vamos viendo quién alcanza primero la fluencia, que dice que es el elemento 2, es este de aquí, en el nudo inicial. Miren, este es el primero que alcanza la fluencia, aquí. Luego de eso me dice que el segundo en alcanzar la fluencia es la primera columna en su elemento final, acá. Este alcanzó la fluencia. Y ahí se acabó las fluencias. Ahora vamos viendo los últimos. Esto sería pues lo que más me interesa, porque recordemos, si alcanza la fluencia solamente es un cambio de pendiente en mi curva de capacidad, pero en cambio si alcanza el punto último ya va a existir un colapso de la estructura. Nos vamos bien. Primero dice que en el nudo final del elemento 3, es decir aquí, este alcanzó el momento último. Ya este fue primerito el que alcanzó eso. Justamente habíamos visto acá, aquí en esto, ¿no es cierto?, que este es el elemento que primero alcanzó la fluencia. Estaba muy cerca de alcanzar ya el momento último, que justo está aquí. Miren, el momento último es de 4.15 y este está ya en 4.17, es decir, ya se formó la rótula, alcanzó el momento último. Vamos viendo cuál sigue. Luego está el 2. Dice que en el elemento inicial, en el elemento 1, en el nudo inicial, alcanzó el momento último aquí, justo en esta parte. Pues, ¿qué quiere decir eso? Ya se dañó la viga. Luego, como se forma un grado de libertad más aquí, ya no puede redistribuir los momentos, entonces esta columna va a ser la que va a estar cargada. ¿Qué es lo que le pasa? Pues se forma una rótula aquí. Entonces esto ya es un comportamiento que no es deseable, ya que vamos a tener daño en pie de columna. Con esto ya se vuelve inestable toda la estructura. Siguiente sería el 3. Dice que en mi otra columna, en el 3, se forma la rótula, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Como le estamos aplicando carga horizontal, esto se sigue deformando
de esta manera. Está deformándose así. Bueno, no así. Así, de esta manera. Ya, o sea, está todo sometido a flexión. Ya, esto de aquí ya estaba con rótulo, ya no tiene capacidad de transmitir momento. Pero este sí, aquí está absorbiendo ese momento, ¿ya? Y se está formando otra rótula. Entonces aquí tenemos la otra rótula que se forma, sería la número 3. Y finalmente, ya están dañados estos elementos, pero yo le sigo metiendo carga. El último que me queda por dañarse pues es este de aquí, que sería el 4, el nudo inicial de la viga. ¿Ya? Pues de esa manera tenemos la secuencia de daño. ¿Cómo nos quedaría? Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. ¿Ya? Ahí está la secuencia de daño. Y el momento de el punto de fluencia, es decir, cuando se alcanzó la fluencia del primer elemento, que ¿cuál fue? Fue la viga aquí, en el nudo inicial. Aquí tenemos. Entonces este fue la fluencia que se alcanzó primerito. Quiere decir que cuando alcancé esa fluencia, en este cortante, yo ya tengo el punto de fluencia de mi pórtico en este caso. Verificación o estructura. Aquí debe estar el 5.15, ¿cierto? Y su respectivo desplazamiento. Ahí es donde se alcanzó la fluencia de toda la estructura. Esa es la que está graficada ahí. ¿Ya? Vamos viendo lo que les decía. Acá era esta variable de aquí, el icon, ¿no es cierto? No, a ver, este icon NU, esa me parece que era el... Ajá. Miren, si yo veo el icon NU, estos son los grados de libertad extra que se tuvieron que añadir debido a la formación de rótulas plásticas. ¿Cuántas rótulas se hicieron? Se hicieron 4 en total. ¿Ya? Ahí están. Entonces esta fue la 1, la 2, la 3 y la 4. Cuando se forma la rótula 1, sucede que el programa... ¿Dónde está? Aquí. Sucede que el programa nos aumenta este grado de libertad, de rotación. Sería el 1, luego acá sería el 2, acá se formó un 3 y acá se formó un 4. ¿Sí? Entonces con eso de ahí, yo tengo ya la capacidad de representar ese daño que se vio ahí. ¿Sí? Entonces ahí con esta parte se representa eso. Vamos viendo la deriva a la cual yo llegué. Miren, por ejemplo, está aquí, DERG es la deriva total o deriva global. ¿Ya? Miren, estamos la deriva en 0.04. ¿Ya? Yo hasta qué deriva le puse, yo le había ingresado que me haga el cálculo hasta la deriva de 0.05, aquí está. ¿Ya? Diciendo pues que con esta deriva es probable que tenga daño ahí de la estructura. Entonces, como aquí está realizando, ¿no es cierto?, muchas iteraciones, miren que ya me saca matriz de rigidez de este elemento de aquí. Tengo el K1, tengo el K2 y acá tengo el K3. Entonces resulta pues que con todas las iteraciones y con estos daños que tengo aquí, yo ya tengo una matriz de rigidez global que ya no es una matriz que yo pueda operar de manera matemática por todo el daño. Es decir, se vuelve una matriz singular. ¿Ya? Y cuando yo tengo una matriz singular, ya no le puedo sacar la inversa a esta. Ya no se puede hacer este proceso. Y este proceso está acá. Si ustedes se dan cuenta, mis desplazamientos es mi matriz de rigidez a la inversa por mi matriz de cargas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una matriz singular, resulta pues que ya no puedo hacer nada, ninguna operación, el determinante es muy cercano a 0 y ya tengo una inestabilidad matemática en este punto. ¿Ya? Entonces, yo tengo que verificar qué es lo que ocurre primero. Ocurre esa inestabilidad o lo que ocurre es que alcance la deriva. Entonces, yo verifico la deriva, tengo una deriva de 0.04. ¿Qué es lo que pasó? Aquí me dice, matriz singular colapso por estructura inestable. Es decir, ya se volvió la estructura inestable, ya no puedo operar más. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que yo voy a tener que se va a detener el proceso por esta estabilidad matemática. Aquí lo único que estamos viendo es que se van aumentando los cortantes, los desplazamientos. Al final, lo único que hago es presentar la tabla 3, que eran los indicadores de daño. Y los gráficos. ¿Sí? Tengo la curva pushover y tengo mi esquema estructural con sus respectivas rótulas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tienen alguna duda, pregunten lo que no hayan entendido. Para hacer un ejemplo, para aumentarle al pórtico, simplemente aumentarle un vano más. Entonces ahorita tenemos esto, voy a aumentarle un vano de este tipo.
¿ya? Entonces sería lo mismo, aquí 4 metros, los mismos 350 de altura, las mismas columnas de 30 por 30. Ajá. Y lo mismo la viga, 20 por 30. ¿Ya? Vamos a hacer ese ejercicio, yo lo voy a graficar mejor. Aquí quería representarles nada más una parte. Aquí está el indicador. Acuérdense que uno es para el modelo de Giberson. ¿Qué pasa si yo le pongo 0? Me dio un error. Veamos qué es lo que pasó. Me dio un error porque no me graficó. A ver, déjenme ver. Aquí está. Ah, es que lo que pasa... ¿Qué es lo que pasa si es que yo le pongo lineal? Si yo le pongo lineal no me va a graficar el punto de fluencia. No existe punto de fluencia, ¿no es cierto? Entonces voy a hacerle una modificación aquí nada más. Le voy a poner si es que el indicador... o sea, si es que mi indicador es igual a 0, es decir, que es lineal, me haga... A ver, si es que el indicador es igual a 1, ya me grafique el punto de fluencia. Caso contrario, no quiero que lo haga porque me va a dar error. Entonces ahí sí ya está solucionado. Y si yo ya le pongo acá que el indicador sea 1, ya me grafica la fluencia, ¿ya? Entonces una actualización nada más. Entonces miren, si yo le pongo que el indicador ahora sea un modelo lineal, tengo ya esto. Está una sola línea ahí. Entonces si yo hago el mismo ejercicio que hice hace un instante de graficarle esto en el Excel, para ponerle encima de la gráfica, entonces voy a ponerle aquí este valor y acá el cortante, ¿ya? Entonces, y le monto esto. A agregar, aquí estaría el X, el desplazamiento, y aquí las fuerzas, ¿sí? Entonces miren, esto es lo que yo obtengo. Tengo una manera ya bastante aproximada. A ver, ¿cuál era el máximo desplazamiento? Era este. Voy a ponerle nada más a mi gráfica aquí. Allá este. Ya. Entonces, miren, de esta manera yo tendría aquí mi comportamiento lineal, ¿no es cierto?, de mi pórtico, acompañado del modelo de plasticidad de Giberson. Esta grafiquita de aquí tal vez les recuerde a lo que es el coeficiente de reducción de respuesta R. Yo puedo determinar, recuerden que el coeficiente de reducción de respuesta está basado en 3 parámetros, ¿no es cierto? Uno es de ductilidad, el otro es por grados de libertad, ¿no es cierto?, que es de redundancia, y el otro sería el de capacidad, ¿verdad? Me hace falta un R aquí. Yo puedo obtener este factor de aquí, ¿ya? La relación que me da esto de aquí para saber qué capacidad de disipación de energía tiene mi estructura. Pues miren, más o menos en este punto creo que estamos por los 22 más o menos toneladas de aquí. Estamos llegando a los 6 tal vez. Si yo hago la división, 22 para 6, este coeficiente R es alrededor de 6.5, ¿sí? De esta parte tendríamos que verificar los otros ceros. Entonces eso ya es una parte importante. Esto ya son resultados muy buenos que me permite tener estas pequeñas rutinas, ¿ya? Entonces lo que les decía, voy a sacarle una copia a nada más para ponerle aquí que sería el ejemplo 2 de un piso mismo. Nos vamos a ver. Lo que voy a hacer es el siguiente ejercicio. Voy a colocar el mismo pórtico que tenía. En este caso le voy a aumentar un vano. Igual van a ser de 4 metros los vanos. Ya, le voy a colocar la misma altura de 350. Ya, la carga horizontal igual le voy a dejar de 0.1. Una carga distribuida que represente la carga muerta y la carga viva de 2. Lo mismo, ¿no es cierto? Columnas
de 30 por 30, todas con el mismo armado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no me van a cambiar los momentos curvatura. Las vigas igual de 20 por 30. Ya. Lo mismo el hormigón de 240. Los mismos datos, el módulo de elasticidad de 120.000, perdón. Raíz de FC. Algo más, bueno, esos serían, ¿no es cierto?, los datos. Me hace falta aquí hacer la numeración de elementos. Entonces les dije, las columnas serían la 1, la 2, la 3. Aquí tendría la viga, que sería el elemento 4, y este que sería el elemento 5. ¿Ya? Entonces, este sería el ejercicio. Dejémoslo por aquí para que no se nos pierda. Y acá mi hoja. Entonces, vamos modificando. Tendríamos el SB, la longitud de los vanos, ¿no es cierto? A ver, acá pongamos. La longitud de los... A ver, ya se me perdió. A ver, ¿cuál es el ejemplo 2? Aquí está. Ya, entonces la longitud de los vanos sería 4 el primero, y estaría este. Luego, punto y coma, 4.0 tendría el otro, ¿no es cierto? Estaría este y este. Altura de 3.5, no tengo que hacer nada más. El material, el FC de 240. El módulo de elasticidad del hormigón, lo mismo. Entonces vamos ahora a generar las columnas. Miren, empiezo con la 1 de 30 por 30. ¿Cuántas columnas más quiero? En este caso quiero 2. Ya, porque estaría la 2 y la 3. Y esto, el 1 sería de 1 en 1. Es decir, sería el 1 más 1 sería 2, más 1 sería 3. A eso me refería con lo que decía antes de 1 en 1. Vamos ahora. La viga, ¿qué elemento le toca hacer? Le toca hacer el elemento 4. La sección es de 20 por 30 y quiero que me genere una viga más, ¿ya? Porque tengo la 5 y que sería la copia de esta de acá. Entonces ahora vamos viendo los elementos de hormigón. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería del 1 hasta el 5, ¿ya? Quiero que sea el indicador 1, quiero que sea el modelo de Giberson. Quiero que haga una deriva de 0.05, igual deriva global. Luego de esto me dice los miembros cargados. Entonces veamos, aquí sería el elemento 4. Recuerden, primero es el elemento, aquí dice clarito el número de elemento y la carga. 4 y una carga de 2 sería punto y coma. Luego, ¿cuál sería el elemento? El 5 con una carga de 2, ¿ya? Entonces ahí estaríamos. Vamos acá abajo. Tenemos que mi elemento 1, 2 y 3 son columnas. Entonces yo debería tener esta misma relación del elemento 1, 2 y me tocaría aquí en el elemento 3, ¿no es cierto?, que serían columnas. Le voy a poner aquí columna, columna, a ver, columna y columna, ¿ya? Y luego el elemento 4 sería la viga. Entonces le voy a poner aquí, pongámosle aquí un punto y coma, ¿no es cierto? Y aquí sería mi elemento 4, que sería ya la viga. Y esto sería la misma copia para el elemento 5, sería aquí. Elemento, en este caso sería 5, que sería mi viga. Me hace falta aquí cerrar con un corchete. A ver, ¿dónde está mi corchete? Allá, aquí. Corchete, ahí está. ¿Ya? Entonces miren, ya estarían aquí las propiedades de mi elemento 1, 2, 3, que son columnas, y mi 4 y 5, que son vigas, con las mismas relaciones de curvatura. Por eso estoy colocando lo mismo, porque estoy asumiendo que son las mismas secciones. Aquí no tengo que cambiar nada. El delta Q le voy a dejar que sea 0,5 igual. Mi QA, que es la carga del piso, es 0,1, entonces ahí está puesta bien, ¿ya? Y no tengo nada más que modificar. Le ejecuto. Entonces miren, aquí está mi ejemplo realizado, ¿ya? Entonces vamos viendo ahí. Tenemos mi elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Miren cómo se están formando las rótulas. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Me dice que la matriz es singular, colapso por estructura inestable. Veamos cuál fue la deriva que alcanzó. Está aquí, 0.04. ¿No es cierto? Alcanzó 0.04. No alcanzó la deriva total, alcanzó una deriva menor. Vamos viendo la secuencia de daño. Voy a ver solo los últimos, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo. Aquí está el 1. Quiere decir que es en el elemento 4. Vamos viendo aquí.
le voy a ir graficando en el elemento 4 en el nudo final. Aquí es donde se formó la primera rótula. ¿Ya? ¿Cuál es el 2? En el elemento 5, en el nudo final. Esta fue la segunda rótula que se formó. Luego vamos viendo el 3 en el elemento 1 en el nudo inicial. Esta sería la 3. El 4, que es en el elemento 1, 2 en el 3, en el nudo inicial. ¿Ya? Estamos viendo que se formaron en las pies de columna. Luego el 5 en el elemento 2, en el nudo inicial, se acabó de formar otra rótula. El 6 está aquí, se formó aquí la rótula 6. ¿Ya? Y finalmente el 7 en el elemento 4 en el nudo inicial. Aquí. ¿Ya? Entonces miren, ya están formadas las rótulas en todo lado, ya no va a haber estabilidad aquí. Por ende, pues la estructura ya va a fallar. Vamos a hacer una comparación. Vamos a verle comparado con el pórtico que teníamos solito, cuánto aumenta la capacidad de esto. Veamos, entonces aquí tendría mi A, ya que sería este. Lo voy a ir comparando acá en el Excel. Y mi B, que le puse para que me dé mis cortantes. Seleccionar datos, le voy a agregar, aquí sería el X, sería esto. Y mi Y sería esto. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a modificarle este color, no se ve nada. Ya, ahí tenemos. Entonces podemos verle, miren, esta era la capacidad que yo tenía normalmente con un solo pórtico. Y agregué otro pórtico y miren, la capacidad aumentó casi de 6 a 10 toneladas, lo último está por ahí. Esta sigue siendo la lineal. ¿Ya? Si yo le pusiera ahora acá en mi ejemplo 2 que esto sea lineal, es decir, que me deje ver cómo está esa gráfica, miren, ahí está todo lineal. Entonces hago lo mismo, me copio esos valores para montarlos. Me vengo acá, vámonos aquí, ahí, y el B, le pongo el incremento de carga. ¿Ya? Y ahora vamos a comparar solo el segundo ejercicio. No quiero ver estas series, le voy a agregar aquí el X, que sería todo esto. Este sería el Y. ¿Ya? Y ahí está. Entonces miren, lo que quiero que se den cuenta es cómo mi curva pushover al inicio es lineal, ¿ya? Es porque no tiene daño. Entonces miren, si yo le pongo la gráfica lineal encima, tiene que coincidirme exactamente ahí con la misma pendiente, porque yo no tengo daño, ¿sí? No hay daño en la estructura, por ende va a quedar la estructura intacta, ¿sí? Es la parte inicial. Luego ya empiezo a ver cómo va cambiando mi matriz de rigidez a partir del daño concentrado que tengo en los elementos por mi modelo de plasticidad de Givers. Ahí está esta recta de manera lineal. ¿Ya? Entonces bueno, eso sería lo del día de hoy. Entonces ahí están algunos de los datos, ya que ya vimos en el programa. Voy a detener la grabación en este punto para que ya se pueda guardar y poderle subir el video pronto. Pues bueno, eso sería lo que vamos a ver el día de hoy. El día de mañana, en cambio, vamos a ver una estructura de este tipo. Ya quiero realizar una estructura vuelta con 2 pisos, igualmente un vano. Vamos a realizar eso como ejemplo, y después voy a atender a todas las solicitudes o inquietudes que ustedes tengan. El doctor Aguiar me comunicó que se les tome una evaluación. Entonces la evaluación va a ser una estructura un poco más compleja, no solamente de 1 o 2 vanos, sino que ya va a ser algo más complejo. Entonces, para que estén preparados, esto va a ser el día domingo a las 10 de la mañana. A los capitanes que me colaboraron con la lista de estudiantes, yo les enviaré la evaluación para que la puedan desarrollar en un tiempo determinado y puedan subir los resultados que se les pida a alguna plataforma de aula virtual. Entonces eso sería. No sé si tienen alguna duda o comentario hasta este punto. Si no, ya podríamos dar por terminada la clase del día de hoy. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Dime. Para sacar los valores de los momentos actuantes, ¿puedo utilizar las rutinas que ya teníamos anteriormente para sacar las fuerzas en los elementos, la cortante axial y momento de la estructura? O sea, claro. Sin problema. ¿O es necesario hacerlo en el programa
No, no hay ningún problema, porque los programas anteriores que ustedes tenían, lo único que hace es considerar una matriz de rigidez constante, que es la inicial. Entonces, este programa justo en el primer paso hace eso, no hace nada en especial. Ya, listo. O sea, le puedo anclar tranquilamente a mi programa de momento curvatura una rutina para sacar directo los datos de ahí. Claro que sí. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, en el transcurso de esta noche, esta vez sí ya les voy a subir el video hoy día mismo. Para las personas que no hayan podido revisarlo, pueden hacer el día de mañana. Entonces lo voy a subir hoy día mismo a la clase del día de hoy y ya les avisaré por el grupo cuando ya esté el video, ¿sí? Pues vamos a quedar el día de hoy hasta ahí. Espero que me hayan podido entender todas estas cuestiones. Si no, cualquier cosa me indican nomás en la clase del día de mañana, ¿sí? Entonces, buena noche con todos. Nos veríamos el día de mañana a las 5. Gracias por su atención. Ya se acabó, Caro. Ya apagó. Caro.